La Voz de América presenta. Enorme caravana de migrantes llega a la frontera sur estadounidense a casi una semana de la derogación del Título 42. Salimos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos. Se intensifican protestas antigubernamentales en Perú. Al menos 7 personas han fallecido. Escándalo de corrupción sacude al Parlamento Europeo. 6 diputados han sido arrestados, entre ellos la vicepresidenta ya destituida. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Bienvenidos. Cientos de migrantes cruzan masivamente la frontera sur de Estados Unidos a solo días de la derogación del Título 42. La enorme caravana tiene atestados los centros de acogida en varias ciudades fronterizas, como nos reporta César Contreras desde Ciudad Juárez. Numerosos migrantes continúan llegando sin cesar a la frontera sur de Estados Unidos. Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó a El Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el Título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1,500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues. Gracias a Dios, la autoridad nos ayudan y nos llegamos a nuestro destino y llegamos bien y nos atendieron demasiado bien. Muchas gracias. Salimos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos, pero gracias a Dios el pueblo mexicano nos ha brindado la puerta, nos ha ayudado con todo, con víveres, con alimentos. Luego de ingresar a los refugios de Ciudad Juárez, en los que apenas duraron unas horas, centenares de migrantes decidieron cruzar el río Bravo. Los dirigentes de los albergues no intentaron retenerlos a la fuerza. Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer, más bien va a ser una decisión informados. Una vez que llegan alimentados, descansado un poco, les vamos a leer el reglamento, les vamos a platicar los servicios que el gobierno de México oferta para ellos y después ya será una decisión personal de cada familia. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que cerca de 1,800 migrantes se entregaron en el río Bravo durante las últimas 48 horas, lo que indica que gran parte de las personas que ya estaban en Juárez se unieron a los recién llegados para realizar el cruce de manera conjunta. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Al menos 7 personas fallecidas deja hasta el momento las protestas en Perú. La violencia también se ha extendido contra medios de comunicación que siguen paso a paso las novedades de la crisis política que atraviesa el país. A esta hora saludamos a Néstor Aguilera. Néstor, ¿cuál es la situación? Yasmín, grupos de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo insisten en su liberación con numerosas protestas que incluyen algunos actos violentos en los que han fallecido al menos 7 personas. La tónica se mantiene principalmente en algunos departamentos del sur del Perú. Por ejemplo, en Ica, en las últimas horas, cientos de personas realizaron bloqueos de carreteras con quema de neumáticos y también protagonizaron algunos incidentes violentos. Las sedes de los canales N y América en Lima fueron blancos de grupos silenciosos que llegaron específicamente para generar violencia, como lo explicó a La Voz de América Fernando Lino, director de noticias de Canal N. Son prácticamente acciones terroristas las que han venido a hacer, pero esto que pasó ayer fue algo muy bien pensado, muy bien planeado, porque no solamente vinieron a América Televisión y a Canal N, sino también llegaron a Panamericana Televisión. El Instituto Prensa y Sociedad IPIS, que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, se mostró preocupado por estos hechos. Según su presidente, los causantes son simpatizantes del gobierno del depuesto mandatario y esa información fue entregada a la misión de la OEA que llegó a Perú semanas atrás. Les informamos lo que pasaba y lamentablemente el informe de la OEA acabó concluyendo que en el Perú existe un exceso de libertad de expresión. No solo los medios han sido blanco de los manifestantes, también miembros de la Policía Nacional. Más de un centenar ha resultado heridos, según reportes oficiales. La agresión no es daño a la propiedad, jamás. La agresión al personal policial para herirlo, nunca. En las últimas horas, los ministros de Defensa e Interior viajaron a otras zonas de Perú.
a fin de constatar la situación en materia de seguridad. También en las últimas horas la presidencia del Perú hizo oficial la información respecto a la reunión que sostuvo horas antes la presidenta Dina Boluarte con la embajadora de Estados Unidos en ese país, Lisa Kenna, quien reiteró el pleno respaldo de ese país, de su país, a la institucionalidad democrática en Perú. Yasmín. Néstor, gracias por el reporte. Y de Perú volvemos a Estados Unidos porque la inflación se desaceleró nuevamente en noviembre, ubicándose en 7,1% según el más reciente reporte del gobierno publicado este martes. El índice de precios al consumidor subió solo un 0,1% el mes pasado, lo que representa una nueva señal de posible estabilización. El presidente Biden ya reaccionó desde la Casa Blanca y justamente desde allí se encuentra nuestro compañero Jorge Agobián. Jorge, ¿qué dijo el mandatario? Yasmín, el presidente Biden dijo que esta es una buena señal, teniendo en cuenta, según dijo también, que en los últimos 5 meses la inflación anualizada ha caído. También, pues, esto generó críticas por parte del Partido Republicano, que en un comunicado aseguraron que los precios al consumidor siguen altos y que están afectando los bolsillos de los estadounidenses, algo que el presidente no negó. Sin embargo, dio una mirada de lo que podría venir en los próximos meses. Quiero ser claro, tomará tiempo lograr que la inflación vuelva a los niveles normales a medida que hacemos la transición hacia un crecimiento más estable y sostenido. Pero también podemos ver reveses en el camino. No debemos dar nada por sentado. Espero que a fines del próximo año los precios puedan volver a la normalidad, que está más cerca. Pero no puedo hacer esa predicción, solo estoy convencido de que no van a subir. También durante esta jornada el presidente Joe Biden estuvo en una ceremonia aquí en la Casa Blanca en la que aprobó o firmó la ley de matrimonio igualitario, una ley que fue aprobada de manera bipartidista en el Congreso hace tan solo semanas. Esta ley pues le da la autoridad a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, para que los matrimonios de personas del mismo sexo se puedan mantener solo si en el futuro la Corte Suprema llegara a decidir acabar con su decisión del año 2015 que aprobó la legalidad de esos matrimonios del mismo sexo. La ley, sin embargo, hay que destacar, le da la potestad a las iglesias y a organizaciones a no aceptar realizar ceremonias de personas del mismo sexo si así lo decidieran. Esa información que ha salido el día de hoy desde aquí, desde la Casa Blanca. Yasmín, vuelvo contigo. Y ahora pasamos a otras noticias porque un escándalo de corrupción sacude el Parlamento Europeo. Este martes la vicepresidenta Eva Kaili fue arrestada y destituida de su cargo. 5 diputados más se encuentran tras las rejas acusados de participar en una organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. José Pernalete nos da los pormenores. Las autoridades de Bélgica adelantan una investigación desde hace 4 meses. Agentes policiales arrestaron en flagrancia a Eva Kaili, ex vicepresidenta de la Unión Europea, tras hallársele cientos de miles de euros en efectivo, ocultos en su casa, supuestamente vinculados con tramas de corrupción y blanqueo de capitales. De acuerdo con informes oficiales belgas, el esquema de presuntos ilícitos guarda relación con Qatar, sede del Mundial de Fútbol FIFA 2022. Que se cree una comisión de investigación en el Parlamento Europeo en coordinación con la Comisión INGE. El Grupo Socialista va a realizar en paralelo una investigación interna para contribuir a los trabajos de este comité y además hemos propuesto pedir a las autoridades de Qatar su colaboración en la investigación y, si se probara que este país ha tratado de socavar la democracia europea, se impongan sanciones. La griega Eva Kaili integra el bloque europeo desde 2014. La investigación la apunta como posible responsable de recibir sobornos a cambio de mejorar la imagen de Qatar ante las reiteradas denuncias de supuestos hechos contra derechos humanos a los trabajadores migrantes de esa nación. No nos detendremos y no dejaremos piedra sin remover. No puedo predecir a dónde irá esto, pero lo que puedo decir desde un punto de vista general, después de nuestros hallazgos iniciales, es que temo que la historia no se detendrá aquí. Hasta los momentos, la Fiscalía belga ha imputado a 4 personas, entre ellas a la ex vicepresidenta, removida de su cargo tras participarse su detención. José Pernalete, Voz de América.
Los fiscales de Estados Unidos acusaron este martes a Sam Bankman-Fried, el fundador y exdirector ejecutivo de la casa de cambio de criptomonedas FTX, de 8 delitos penales que van desde fraude electrónico hasta lavado de dinero y conspiración para cometer fraude. Los fiscales aseguran que desde el 2019 el hombre ocultó sus problemas al público y a sus inversores e ideó un plan y un artificio para defraudar a los clientes e inversores de FTX, desviando su dinero para pagar gastos y deudas en su criptofondo de cobertura Alameda Research. Bankman-Fried fue arrestado el lunes por las autoridades de las Bahamas a pedido del gobierno estadounidense. Bien, cuando regresemos, aumenta la propagación de enfermedades respiratorias en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias recomiendan nuevamente el uso de tapabocas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Estados Unidos registra un promedio de 4.000 nuevas hospitalizaciones diarias por COVID-19, por lo que las autoridades sanitarias volvieron a activar la recomendación del uso de tapabocas. Un promedio de 4.400 hospitalizaciones diarias y más de 303.000 a la semana a cuenta del COVID-19 se están registrando en Estados Unidos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Omicron ha demostrado ser significativamente más transmisible que su predecesor Delta y continúa causando una mortalidad significativa debido a la intensidad de la transmisión. Hoy en día circulan más de 500 sublinajes de Omicron. La alerta elevada por la Organización Mundial de la Salud va acompañada en Estados Unidos por una nueva recomendación de usar mascarillas, esas que parecían quedar superadas. También sugerimos el uso de mascarilla de alta calidad, que se ajuste bien para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, especialmente para aquellos en el 5% de la población que actualmente vive en condados con un alto nivel comunitario de COVID-19. Mientras tanto, hospitales en estados como Texas y Ohio, con mano de obra y recursos limitados, intentan mantenerse operativos. La Asociación de Hospitales de Texas asegura encontrarse en una posición crítica respecto al resto de la nación. 1 de cada 10 hospitales en Texas está en riesgo de cierre. En realidad, esto es el doble del nivel que vimos antes de la pandemia. Casi la mitad de los hospitales en el estado tienen un margen operativo negativo en este momento. Hawkins atribuye el déficit presupuestario a un incremento del 20% en el costo de los insumos y espera que en 2023 se formulen políticas estatales para revertir la situación y ofrecer salarios competitivos que permitan retener personal calificado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Advertencias y alertas siguen generando la fuerte tormenta invernal que impacta de costa a costa a Estados Unidos. Este martes, unos 40 millones de personas amanecieron bajo la amenaza de clima severo que incluye nieve, granizo y tornados. El Servicio de Meteorología prevé retrasos significativos en viajes por aire y tierra debido a la acumulación de nieve que se ha generado en varias regiones del país. Pasamos con información de El Salvador, donde el gobierno mantiene en firme el estado de excepción a pesar de las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Registros operativos policiales y cercos militares han sido parte de las acciones del gobierno de Nayib Bukele como un mecanismo de control de las pandillas. Todas esas operaciones son las que nos están dando como resultado la captura de esos delincuentes que se habían quedado escondidos en el municipio. Hasta ahora han capturado a más de 58,000 presuntos pandilleros, pero las denuncias de violaciones a derechos humanos son numerosas. Las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal presentaron un informe que expone casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e incluso muertes en las cárceles. Lo que más nos preocupa es la complicidad que tiene el Estado para hacer lesiones a personas privadas de libertad. Estamos hablando de casos que hemos logrado constatar, personas torturadas, personas asesinadas, personas desaparecidas dentro del sistema. Para esta investigación se entrevistó a más de 1,000 personas, incluyendo a víctimas de abusos, familiares, funcionarios de gobierno, médicos forenses, entre otros. La gente sí dice, bueno, sí, han capturado algunos que sí son pandilleros. Y eso, obviamente, la gente lo siente como un alivio. El problema es que ellos mismos lo dicen. Ya no le tenemos miedo a los pandilleros, ahora le tenemos miedo a la policía. Diversos organismos internacionales se han pronunciado contra estas medidas. Que el Estado salvadoreño tiene que acatar las indicaciones internacionales de Naciones Unidas con énfasis específicamente al trato que tienen las personas privadas de libertad. El presidente Bukele respondió con una sola palabra a la recomendación de Human Rights Watch de acabar con el régimen de excepción. No. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En minutos abordaremos el nuevo ataque del gobierno nicaragüense contra la prensa. Ya regresamos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20,000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El 2022 es considerado por organismos internacionales que se dedican a la defensa de la libertad de prensa como el año más crítico para el periodismo nicaragüense. De hecho, este fin de semana 2 periodistas fueron detenidos por las autoridades. Donaldo Hernández con el reporte. Los periodistas nicaragüenses Manuel Obando y Wilberto Artola, originarios de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fueron detenidos el pasado domingo, según reportaron sus familiares a organismos de derechos humanos. Es condenable la detención de estos periodistas de Matagalpa, y más cuando hace 2 días se acaba de celebrar, de conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen de Daniel Ortega sigue violando los derechos humanos. Hasta el momento las autoridades no han informado bajo qué cargos serán procesados los reporteros del canal TV Merced, al cual se le canceló el permiso de operación. Estas nuevas detenciones solo son parte de una larga lista de agresiones, de acuerdo con organismos que defienden la libertad de prensa.
Indudablemente que a lo largo de la historia, cuando uno la revisa, uno se da cuenta que no ha habido un periodo tan duro para el periodismo. El exilio es la única alternativa viable para el periodismo, menciona a La Voz de América Sergio Marín, del colectivo de periodistas independientes de Nicaragua. 4 periodistas que da cuenta el último informe de Voces del Sur, ¿verdad?, que recientemente se exiliaron fundamentalmente en Costa Rica. En más de 4 años, un total de 130 periodistas han elegido el exilio por temor a ir a prisión, en tanto que el gobierno nicaragüense ha calificado en reiteradas ocasiones a la prensa crítica como mercenarios de la información. Donaldo Hernández, Voz de América. A partir del 1 de enero, la frontera terrestre colombo-venezolana reabrirá por completo tras 7 años de cierre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que la decisión llega tras un acuerdo alcanzado con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El puente Simón Bolívar, que conecta Cúcuta con Colombia y con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, está actualmente abierto para vehículos de carga entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, y para peatones entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Bien, en minutos espere, la tumba de la realeza azteca estaría a punto de ser descubierta en México. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El santuario más sagrado del Imperio Azteca estaría a punto de ser descubierto en el centro de Ciudad de México. Angélica Herrera nos reporta que la excavación podría revelar una perspectiva distinta sobre los ritos religiosos prehispánicos. El extenso contenido de una caja de piedra sellada hace 5 siglos al pie de lo que fue el Templo Mayor ha batido récord por la cantidad de ofrendas marinas, incluidas 165 estrellas de mar y 180 ramas de coral completas, que pueden representar el inframundo acuático de los aztecas. Previamente se habían descubierto en las adyacencias huesos de un jaguar vestido como guerrero y un águila sacrificada en sus garras. Sacrificaron estos superpredadores, los vistieron a todos ellos como guerreros, ¿no? Les pusieron armas, les pusieron insignias relacionadas con el ámbito militar y después los enterraron en grandes ceremonias públicas. Los hallazgos datan de la fecha del reinado del mayor emperador azteca, Ahuitzotl, que gobernó entre 1486 y 1502, y podrían contener una urna con sus cenizas. Podemos imaginar que lo que se encuentra bajo el jaguar es algo de enorme importancia. ¿Qué puede ser? No lo sé. Puede ser una máscara, un objeto precioso, una urna con cenizas, que es lo que estamos buscando. Hasta la fecha, ninguna tumba de la realeza azteca ha sido descubierta. Nosotros no podemos simplemente levantar un objeto sin tener todos los datos relacionados con cada uno de ellos. Entonces,
el proceso va ralentizándose mucho. Otros restos de una fosa cercana fueron identificados como cráneos de niños sacrificados y están vinculados al mismo periodo. Angélica Herrera, Voz de América. Bien, y nos vamos ahora para Nueva York porque, como es tradicional en esta temporada, el espíritu navideño se ha tomado la Gran Manzana. Ese ambiente atrae a miles de turistas y atrapa a sus residentes con una gran oferta de actividades, desde las decoraciones que iluminan las calles, los mercadillos navideños, el patinaje sobre hielo, bloques de instalaciones artísticas que han sido inspiradas en las fiestas que brillan en la Quinta Avenida, el árbol de Navidad del Rockefeller Center e incluso los grandes almacenes de Manhattan, que también se suman cada año a la alegría con su tradición anual de ventas creativas e innovadoras. Pues con esta imagen nos despedimos por hoy y nos vemos nuevamente mañana. Les informó Yasmín López.